Cristian, un placer estar en los estudios de Barranquilla Estéreo. Hemos venido con esta cámara de Impacto News para hacerte un reconocimiento. Eres de los pioneros de la radio web en Colombia. ¿Cómo inició esta maravilla de Barranquilla Estéreo que hoy es el sustento diario no solamente de Cristian, sino de muchos hombres de la radio en Barranquilla? Sergio, muchas gracias primero que todo por esta deferencia que tienes conmigo. Y de verdad esto es un sueño hecho realidad para mí. Yo comencé en la emisora Barranquilla Estéreo, fue donde aprendí a programar la música en el año 1981. Ahí estábamos juntos. Ahí estábamos juntos. 93.1 FM, que hoy es la Mega. Hoy en día es la Mega. Pero antes de eso, recuerda que era 99.1, que hoy en día es Rumba Estéreo. En ese entonces la dirigía Ley Martin. Ley Martin. Y los estudios estaban ubicados en la calle 73, entre 41 y 43. Perfecto. Yo venía de Radio Universal. Yo comencé realmente en la radio, Sergio, en el año, por allá remontado como que en los años 1982. Me llevó Jairo Pava a Radio Universal porque él me vio cuando yo bailaba. Nosotros teníamos un grupo, imitábamos las canciones del grupo Menudo. El grupo se llamaba Fantasía. Yo era Charlie, Sergio. ¿Año qué más o menos? Eso Cristian? era año 1982. ¿Y tenías cuántos años? En 1981 exactamente, yo tenía 9 años. Okay. Yo nací en el año 1972. Y bailábamos las canciones de Menudo, que era el boom de ese momento. Y bueno, Jairo Pava, nosotros ensayábamos al lado de la casa de la señora Cristina, que en paz descanse, la madre de Jairo Pava. Doña Cristi. Doña Cristi. Entonces, cuando estábamos ensayando, por casualidad, Jairo Pava venía llegando donde su mamá. Y yo presentaba el grupo y sonaba la música y enseguida me metía a bailar con los compañeros. Jairo Pava dijo, ese peladito tiene como swing para la radio. Y fue el que me llevó a Radio Universal en el año exactamente 1981, en la Vía 40. Ya la Vía 40. En la Vía 40 yo era un niño. Ahí estaban todas las estrellas. Ahí estaba Lucho Arias, Ley Martin, Rudy Jaraba, Jairo Pava, Rudy Jaraba, Luis Cohen de Santa Marta. Había una nómina grande. La Cuchilla, La Cuchilla, Edgar Padilla. Raúl Orellano. Raúl Orellano también estaba ahí. Y yo era un niño, me ponían a hacer mandados y cosas y tal. Y ahí comencé. Después salió una emisora en FM que llamaron a Ley Martin para que la manejara. Y Ley Martin me dijo, este peladito me lo llevo yo. Y me llevó para RCN cuando prendieron la emisora Barranquilla Estéreo 99.1. Sí, esa emisora de Ley Martin, Barranquilla Estéreo, recuerdo mucho que tenía las voces de Sergio Ramírez. Claro, Sergio era amigo, es amigo personal de Ley. Y fue el que empezó a identificar eso. ¿Se metió? No, él se metió, no lo usó ahí. En fútbol. Ese era el eslogan de Sergio. En Bogotá. En Bogotá, en las transmisiones de fútbol. Sí. Pero nunca lo utilizó en Barranquilla Estéreo. Bueno, la primera pregunta a quemarropa. Cuando Cristian Zúñiga monta en la web Barranquilla Estéreo, algunos de RCN podrían interpretarlo como un plagio, como robarse la marca. Claro, pero yo no lo hice así. Yo lo hice fue no pensando en que era un plagio, yo lo hice pensando en revivir una emisora que había desaparecido. Cuando Barranquilla Estéreo desapareció, ya yo trabajaba en RCN, trabajaba contigo, ¿te acuerdas? Que fue cuando compraron la cadena Universal. Llegó la orden de Bogotá que Barranquilla Estéreo ya no iba a existir más, que esa razón social tenía que ser cancelada, que se iba a llamar Rumba Estéreo. Como esa era la emisora de mi vida, Barranquilla Estéreo, a mí me dolió, porque yo soy un hombre apasionado, Sergio, tú lo sabes, por la radio. Y yo dije, ¿cómo es posible que le vayan a quitar ese nombre de Barranquilla Estéreo y saber que más muera nunca, ese nombre? Sí, eso va a morir ahí, eso más nunca va a existir, porque se va a llamar Rumba Estéreo, que era un sistema nacional. Yo dije, yo voy a revivir ese nombre. ¿Cómo voy a hacer? No sé, pero yo algún día voy a revivir esa emisora Barranquilla Estéreo. Y así fue, o sea, lo hice más por revivirla que por plagiarla. Pero somos conscientes que su gerente, Rubén Darío García, pensará que fue un plagio. Sí, pero es que esa razón social realmente RCN nunca la tuvo registrada. La razón social Barranquilla Estéreo RCN nunca la tuvo. Eso tenía otro nombre, o sea, quien la llamó, si hay algún propietario a quien yo le daría el derecho de autor,
es a Ley Martin. ¿Y qué dice Ley Martin? Ley Martin, en estos tiempos de su vida, él se siente dueño de esa emisora, pero para mí él lo es. Para mí él es el dueño, porque él fue verdaderamente quien bautizó, porque es que la razón social se llamaba, era Radio Digital Estéreo Barranquilla. Ok. Ese era el nombre real de la razón social. Y Ley Martin dijo, esos cachacos tienen mucha vaina, ¿cómo le van a poner ese nombre tan largo? Póngale Barranquilla Estéreo. Sí. Y la llamó Barranquilla Estéreo, pero Ley Martin. Ok. Cristian Zúñiga sale o lo echaron de RCN, como a muchos nos pasó. A mí me echaron de RCN por cuestiones internas, administrativas. Yo siempre fui un hombre muy de radio, siempre lo he sido. Y muy rebelde, además. Y muy rebelde, sí, muy rebelde, irreverente. Y ellos me querían meter mucho en la parte como administrativa de la empresa. Me querían secar de lo que a mí me gustaba para meterme en la parte administrativa. Entonces, y de hecho Cristian fue jefe de pautas. Estuve como jefe de pautas en la programación de los comerciales, y todo esto. Y por ahí empezó el problema hasta que me dijeron, no, usted no puede seguir aquí. Entonces yo dije, bueno, tengo que continuar, voy a ver qué hago. Pero yo todavía hasta ese momento yo no tenía la seguridad de querer montar a Barranquilla Estéreo, sino con el tiempo, porque eso ya fue otra historia la que me conllevó a eso, Sergio. ¿En qué año nace en la web Barranquilla Estéreo? En la web nace Barranquilla. A mí me echaron en RCN en el año 1992. En el año 1993 yo decidí montar Barranquilla Estéreo y me fui por ese lado. Yo no tenía el presupuesto para hacerlo. Yo me fui para Miami. Allá aprendí a sacar la radio por internet, pero acá no había internet todavía en Colombia. No había Facebook. No había Facebook, no existía la red de internet. Entonces estuve por allá, unos dominicanos me enseñaron a manejar esto. Y cuando regresé a Colombia ya me encontré con el conocimiento. Y yo llegué a una cadena de radios aquí en la ciudad de Barranquilla y les ofrecí, yo les dije, vamos a montar esto en internet. ¿Llamada cómo? Yo preferiría no decirlo, Okay, Sergio, por respeto a que no quisiera que eso quedara, pero es una de las más importantes cadenas de radio en la ciudad de Barranquilla. Okay. Ya creo que con eso la gente puede más o menos sacar una conclusión. Me acerqué a su director administrativo y le dije, mira, tengo este proyecto, sé cómo funcionan las emisoras en internet, ¿qué te parece si hacemos que esta organización sea la pionera en emisoras en internet para que así a futuro puedan sacarle provecho a esto? Y yo quiero ser parte de este proyecto. Yo se lo ofrecí a ellos porque yo no tenía presupuesto, pero ese día nada, no me lo aprobaron. ¿No les interesó? No les interesó. ¿O no se está muy lejos? No, eso es internet, no, que por computador, no, pero ¿quién te va a escuchar por computador? Que no sé qué. Decir, pero es que eso no es un proyecto ahora, eso es pensando inclusive a 20 años, no, que a 20 años eso está muy lejos, eso no sirve así, realmente no nos interesa. Cuando yo escuché eso no nos interesa, yo salí, bajé de ese tercer piso, cuando iba por las escaleras, yo dije, Dios mío, gracias. Gracias, Padre Santo, por mostrarme de que este proyecto no era para nadie, este proyecto era para mí. Y ahí fue donde yo emprendí a iniciar el conocimiento y a buscar los recursos y a hacer las transmisiones. Con las limitaciones, no había internet, no había manera de contactarse, pero yo conseguía siempre una fórmula, Sergio, para conectarme por internet. Sí, bueno, de luego llega el internet y ya Cristian empieza a conquistar mercados internacionales. Claro. Ya el barranquillero que está por fuera se siente cerca de la ciudad con Barranquilla Estéreo. Claro que sí, empezaron a sentirse identificados. Cuando yo empecé a hacer esos contactos, no existía YouTube, no existía Facebook, no existía nada de estas redes sociales. El WhatsApp ni siquiera existía. Entonces, para que ellos me escucharan allá en Estados Unidos, yo les daba unos algoritmos, unos códigos, una serie de signos que a través de esos signos ellos entraban a su computadora, que la tenían era con la finalidad de trabajar y con los software de las empresas, pero no existía Google, no existía nada de eso. Entonces yo les daba todos esos números vía telefónica, ellos los copiaban y me confirmaban, sí, estoy escuchando, y eso les brindaba una emoción a ellos. Sí. Cristian, aparte de haber sido un pionero en la radio web, también te quiero reconocer que fuiste pionero en mostrar transmisiones en vivo
por el internet. Por ejemplo, el llevar a las personas la batalla de flores. Sí, Es un acto que me parece montar una camarita en el techo, o sea, sí. lo recursivo que ha sido y ese pionero en tantos medios de comunicación actual. Sí, yo escuchaba mucho que la gente se quejaba de las transmisiones de Telecaribe. Siempre fueron muy buenas las transmisiones de Telecaribe, pero el tiempo era muy reducido. Empezaban a determinada hora y se acababan como a las 3 horas. Entonces, el barranquillero del exterior vive lleno de mucho recuerdo, de mucha nostalgia, quiere saber mucho de Barranquilla, está muy pendiente de Barranquilla y la gente le parecía muy cortico ese espacio de Telecaribe. Y tú mostrabas a la gente en Entonces Maicenada, yo me la en el ingenié, Bordillo. yo empecé a averiguar, yo me fui para Argentina, yo viajé a Argentina especialmente y allá me hicieron un curso total y completo de cómo hacía estas transmisiones y me tocó hasta comprar un software que me crearon allá y yo coloqué en cada poste, yo me pasé para la Vía 40 especialmente para eso. Cuando yo busqué un local ahí en la Vía 40, yo lo hice pensando en que necesitaba transmitir desde ahí el carnaval de Barranquilla. Y pasaba por toda la puerta. Entonces yo Sí. coloqué varias cámaras en diferentes postes y todo, y así de manera artesanal, todo. Claro. Y desde la Vía 40 yo ponchaba las camaritas y mandaba la transmisión para el exterior. Así es. Cristian, ¿cómo es posible que una emisora como Barranquilla Estéreo se escuche más que otras tradicionales? Y voy a ser exacto. Mayor sintonía que Rumba Estéreo, que Tropicana Estéreo. ¿Cómo se logra esto? Lo que pasa es que ahí, cuando sale Google, ya yo tenía años de estar en Internet. Entonces, Google es un motor de búsqueda. Cuando Google llegó ya yo estaba. Entonces, yo empecé a alimentar la base de datos que Google necesitaba con la URL de mi emisora. Entonces, en los motores de búsquedas me empezó a favorecer todo eso. Usted puede estar en cualquier parte del mundo y usted escribe emisoras de Colombia y te sale Barranquilla Estéreo. Emisoras de Barranquilla, te sale Barranquilla Estéreo. Tú puedes escribir por primera vez en los motores de búsqueda el nombre de cualquier emisora conocida en la ciudad de Barranquilla y te sale es Barranquilla Estéreo. Entonces, esta es una ventaja importante. Además, que yo conservo las mismas URL, que inclusive esto es un secreto que lo puedo compartir para quienes hoy en día hacen la radio en internet. En las emisoras, en la web hay que conservar la URL de transmisión. La gente que hace radio en internet sabe qué es eso. Sí, Porque cada vez que la cambian es como si una emisora cambiara de dial. exacto. Se pierde todo. Entonces Barranquilla Estéreo... O sea, tú siempre has sido http://www.barranquillaestereo.com. No, es la dirección, la URL de transmisión. O sea, el código. El código de transmisión. Ok. Mi código de transmisión ha sido siempre el mismo Ok. desde que yo monté la emisora, porque es que yo desde un comienzo he tenido mi propio servidor. O sea, que no sé si en el fondo alcanzas a escuchar Un grillo ahí permanente. eso que tú escuchas es mi propio servidor. Ok, pero Cristian, yo no me refiero a la parte técnica. Yo lo que interpreto es que el barranquillero se siente identificado con tu programación musical. Claro que sí. Lo que pasa es que yo aprendí a programar en Barranquilla Estéreo con unos programadores excelentes, Gualberto Padilla, Wilfredo Escorcia. Yo le aprendí mucho a Ley Martin, es una persona a quien yo le agradezco y es una persona a quien yo le admiro. Yo nunca soñé con ser locutor. Jairo Pava fue el que me metió a mí a la locución, pero yo no quería ser locutor, porque yo toda la vida me he sentido programador, productor de radio, estratega radial, es lo que yo me he sentido toda la vida. Entonces, yo conozco todos esos trucos de una programación musical que lo aprendí con grandes programadores y hoy en día yo sé perfectamente cómo llegarle al oyente para que el oyente se mantenga identificado con nosotros. ¿Por qué Rumba Estéreo hoy no está en los primeros lugares de sintonía? Porque ya los actuales directores, los de la nueva generación, no son apasionados por la radio. Para la radio se necesita pasión. Y hoy en día meten de pronto, no solamente ahí, sino en cualquier cadena, meten es una persona por su perfil, o porque cayó bien, o por esto, pero realmente si tú te vas al resultado que pueden dar ellos, no tienen de pronto el bagaje
Una emisora como Rumba Estéreo es una emisora que requiere un man de peso, un man de bagaje. Y que conozca nuestra Y que idiosincrasia. conozca realmente la esencia musical del barranquillero. ¿Por qué Olímpica Estéreo se dejó arrebatar el primer lugar de Mix? Porque cuando una emisora nueva entra a la ciudad de Barranquilla o en cualquier ciudad, siempre crea novedad, y si viene acompañada de un buen trabajo de producción y un buen plan para cautivar audiencia, va a dejar arrasada a cualquier emisora que se le pueda atravesar en el camino. Mix vino acompañada con todo eso. ¿Por qué Radio Tiempo, que fue la número 1 por 20 años, hoy está muy por debajo del Muy primer por lugar? debajo. Lo que pasa es que, acuérdate que anteriormente no habían tantos ritmos musicales, anteriormente no habían tantas emisoras en la ciudad de Barranquilla, y recuerda también que anteriormente no había el entretenimiento que hoy en día tenemos. Antes era la radio o la televisión, Y 2 canales nada más. y 2 canales en Colombia. Hoy en día ya tenemos un menú para escoger, sobre todo que la gente se mantiene mucho en las redes sociales, y Radio Tiempo. Yo me acuerdo que 31 de diciembre, 12 de la noche, y la gente escuchando Radio Tiempo en la ciudad de Barranquilla. Sí. Sábado de carnaval y la gente escuchando baladas en Barranquilla. Fue una época dorada, Sí, sí. pero después se le montó Olímpica Estéreo y Exacto. fue la que le quitó el primer lugar a Radio Tiempo, que sigue siendo una de las emisoras favoritas de los barranquilleros sin discusión. Claro que sí. ¿Qué voces han pasado por Barranquilla Estéreo? Bueno, en esta emisora han pasado voces ya con experiencia. Barranquilla Estéreo es una emisora que se ha destacado por meter personas de peso, y para poder llevar de la mano a nuevos talentos es necesario tener personas de peso. No podemos meter solamente jóvenes, porque el joven puede ser muy bueno, pero no tiene credibilidad todavía. Digamos nombres. ¿Cómo inició ese desfile de artistas de la Bueno, radio? ese desfile de artistas comenzó con Mauricio Rieder, Ok. una persona a quien le agradezco mucho. Fue el hombre quien me dio la oportunidad por primera vez de estar frente a un micrófono. Fue Mauricio Rieder, y fue el primero que ¿Era en las 19 citas? en las 19 citas de la semana, Los sábados. los sábados 10 de la Sí, mañana. sí, sí, que inclusive tuve hasta un problema con Jairo Pava, porque sacaron a Jairo Pava, o no lo sacaron, Jairo Pava se retiró. Sí. Entonces Mauricio Rieder, como veía que yo era un pelado que tenía muchas inquietudes y todo, y yo le estaba, hey Mauricio, dame un bocadillo. Entonces, cuando salió Jairo Pava, Mauricio Rieder, como para que le molestara a Jairo Pava, me mandó a ese campo minado sin pistola. Y Jairo Pava después me decía, ese era el único man que Jairo Pava me decía, me insultaba, y yo no era capaz de responderle. Era tu ídolo, además. Sí, era mi ídolo, y fue el que me metió en esta vaina. Yo nada más le decía, pero si tú fuiste el que me metió en esta vaina, ahora me quieres sacar. Era lo que yo le decía a Jairo Pava. Bueno, entonces Mauricio fue de los primeros que creyó en Barranquilla Creyó Estéreo. en Barranquilla Estéreo siempre, y estuvo luchando conmigo siempre. Luego estuve por acá también. Después de Mauricio, hice una convocatoria de locutoras. Hice un casting. Me quedé con una niña que se llama María José Arce. Estuvo conmigo, iniciamos un programa que se llamó El Tráfico de Cuchara de Barranquilla Estéreo. Y hoy en día la Moni está en Cartagena, creo que en Radio Tiempo precisamente, creo que es que está hoy en día una de las grandes locutoras de Barranquilla Estéreo, se la llevaron para allá. Claro. Después vino Andreita Jiménez, también una niña que la trajo la Moni, y me quedé con Andreita hasta hace poco, que Andreita, bueno, como cada locutor siempre quiere ir buscando otras alternativas y las van llamando, pues fue contratada para otra emisora en la ciudad de Barranquilla, pero ella es un producto que salió aquí de Barranquilla Estéreo. Luego Ralphie Polo, cuando salió de RCN, Ralphie Polo me había dicho que él no iba a volver más a la radio. Me lo encontré precisamente en el sepelio de Jairo Pava, y me dijo, Cristian, ya yo estoy muy viejo para eso. Yo me voy a retirar de la radio, yo me voy a dedicar a mis picó, a hacer verbenas, a hacer cosas y tal, pero ya yo estoy muy viejo, ya a mí qué emisora me va a contratar. Y yo le dije a Ralphie Polo, vente conmigo para la emisora, que yo sí sé qué hacer con esos viejos así como tú. Tú tienes experiencia, marica, tú tienes 30 años, más de 30 años de radio, y eso pesa, eso vale, y yo sí sé qué hacer contigo, vente conmigo para Barranquilla Estéreo.
Y hoy en día Ralph y Polo me dice, es más probable que te vayas tú, Cristian Zúñiga de Barranquilla Estéreo, a que me vaya yo. Ha ido a Miami, ha ido a Chicago, ha ido a Nueva York, ha estado en los lados de Pensilvania, y Ralph y Polo nada más me dice, yo antes de Soledad no pasaba. En Barranquilla Estéreo ya he conocido 5 países, 5 ciudades, 5 estados. Y así se va moviendo todo esto, Sergio. Sí. Henry Jiménez también pasó. Henry Jiménez, se me había olvidado, una persona a quien admiro mucho. Henry Jiménez hizo parte de nuestra emisora en la mañana. Y bueno, la mañana, tú sabes, da duro ese despertar. Y Henry Jiménez, hasta el día que me dijo, Cristian, ya no duermo bien en la noche, me levanto un poco cansado en la mañana. De esta cuestión que tú duermes pero no descansas, no recuerdo el nombre de esto, y ya venía presentando eso porque se sentía incómodo por el horario, tenía que estar a las 5 de la mañana, y bueno, yo dije, si no está Henry, yo mejor dejo esa franja así desocupada. Sí, Cristian, hablemos de las campañas sociales que adelantas a través de Barranquilla Estéreo con la venia de muchos oyentes barranquilleros en el exterior. Sí, resulta que yo, tú sabes, yo nací en el barrio Siape, ese es el barrio donde yo nací, allá está toda mi familia. Yo desde muy niño he ido al otro lado del río Magdalena y yo me he dado cuenta de las necesidades que allá se viven. Cuando yo monté la emisora, yo también creé una fundación a favor de ellos, porque ellos me decían, Cristian, ayúdanos, a ti que te conoce bastante gente, ayúdanos. Entonces, para yo poderlos ayudar tenía que crear una fundación, algo organizado, y mediante esa fundación he venido realizando todos los años, les llevo juguetes, les hemos realizado también diferentes campañas, campañas médicas, brigadas de salud, hemos creado algunas infraestructuras para mejoría del estudio allá de aquel lado, y muchas cosas que me han permitido las personas, las empresas, de llevarles a través de la fundación, que es la que realmente representa Barranquilla Estéreo para la isla Salamanca. Okay. Cristian, ¿cómo ser autosostenibles en la radio web? Porque muchos querrán seguir tu emprendimiento, sí, pero la comercialización no es nada fácil. ¿Cómo sobrevivir en este extenso campo de las comunicaciones en la radio web? Bueno, para esto hay que crear primero un nicho de oyentes, a través de un buen trabajo realizar un número de seguidores. Lógicamente hay muchas maneras. Primero que todo hay que cautivar un público, buscar un nicho de oyentes. Yo me voy es por mis barranquilleros. A mí me escuchan cartageneros, me escuchan paisas, me escuchan bogotanos, pero realmente ellos me escuchan es porque les gusta la emisora, porque tienen afinidad con la ciudad. Pero mi emisora es un producto 100% barranquillero, con calidad internacional. Entonces uno va cautivando a través del tiempo. No es necesario vivir haciendo concursos, vivir haciendo cosas, eso es con calidad de radio. Entonces, Sergio, esto es un trabajo que se viene realizando, que va cautivando, y eso te va engrandeciendo y te va potencializando. Hoy en día el autosostenimiento se da porque las emisoras en la web, tenemos un beneficio en algunos directorios de emisoras web donde nos alojan la señal. Sí, nos alojan y ellos replican, bueno, sí, podríamos decirlo, o redireccionan nuestra señal, y ellos meten sus anuncios en esos directorios a través de nuestra emisora cada vez que un oyente se conecta, pero nosotros tenemos un beneficio del 9.16% en dólares de ingresos okay, por cada oyente que entra a estos directorios. Entonces, si eso tú lo multiplicas por un determinado número de oyentes que tengas que entran a estos directorios, por lo menos ya Barranquilla Estéreo está alojada en 118 directorios de emisoras en el mundo. Entonces son ingresos que tiene la emisora a través de la web. Así es. Y de esta manera, si le sumas Google AdSense, si le sumas los contenidos que subes a YouTube, si le subes algunos contenidos que subes a Facebook, y todo esto lo conjugas, llega un momento que ya no es necesario ni tirar comerciales. Así es. O sea, las emisoras en el futuro no van a necesitar comerciales. De pronto se anunciarán empresas, cosas, porque el negocio no se puede dejar ir. Y el negocio termina buscándolo uno. No como en la radio actual, que hay que salir a buscar las culpas. Cristian, yo quiero cerrar esta amena conversación con la pregunta más difícil de todas. Viendo tu operatividad, una sola persona,
viene Ralph y Polo y de pronto otra más. Y mirando el espejo de las grandes cadenas Claro. que para operar deben pagar millonarias licencias Claro. al Estado, una nómina de empleados altísima que ya se ha vuelto inviable y ha entrado en reducción de personal, rebaja de sueldos. ¿Qué va a pasar entonces con esta radio? No es que no es que se va a acabar la radio. No, sí se va a acabar, Sergio. Yo pienso que va a cambiar la forma de recibir ese contenido. Sí se va a acabar. ¿Por qué lo dices? Sí se va a acabar porque es que cuando ya entra el momento en el que está ingresos versus egresos, ahí es donde las finanzas son las que mandan en la radio comercial, Bueno, en la radio análoga. Y voy a citar nombres. Claro. Uno pensará, Olímpica Estéreo, que es una gran emisora, para funcionar requiere de 10 pesos mensuales. Claro. Y Barranquilla Estéreo, 50 centavos. 50 centavos. Y Sintonía están en la pelea. Yo puedo llegar a tener, si yo quiero, con el conocimiento que tengo, yo puedo superar a Olímpica Estéreo en oyentes. Pero se requiere un inversionista. Lógicamente, a mayor sintonía, más problemas. Más problemas. Y no me interesa el problema, me interesa es potencializar mi internet. Exacto. Pero sí estamos claros que mientras ellos operan con 10 pesos y tú con 50 centavos, los financieros de las empresas dicen, Sí. hay que bajar esto. Sí, es Y que allí tiembla la radio. Y es que la radio se va a acabar, te voy a decir por qué. No va a ser este año. Y sé que esta respuesta genera de pronto un choque de opiniones, pero es que es la verdad. Lo que pasa en el exterior pasa más adelante en Barranquilla y en Colombia. Cristian, no vamos lejos. Caracol Radio ha cerrado muchas emisoras abiertas y están en Play Arena. Claro, es que, como te lo Play digo, Caracol. sostener una emisora en FM análoga, eso vale una millonada. Mucho dinero. Nómina, servicios, ¿Cuántas Y frecuencias sostenimiento. ha vendido Caracol últimamente? Las que tú Muchísimas. quieras, las que Y tú todas quieras. están en Arena lo que Radio. tú quieras. Entonces, la radio sí se va a acabar, porque es que va a llegar un momento que ya no va a haber radio donde escucharlas. O sea, hasta que exista el último radio, todavía hay radios en existencia, Muy difícil conseguir. pero poco a poco va perdiendo su campo, poco a poco va perdiendo su terreno. Hay que ir al shopping center, caminarlo Hay y que ir al encontrarlo. shopping. Si usted ya llega a una oficina, usted ya ahí no encuentra un radio, te pueden escuchar, es por computadora. Si tú vas de viaje, la radio en internet es mucho más expansiva. Claro. La radio análoga es limitada, nada más que con eso ya pierde campo. Sí, yo me la imagino que sea una radio totalmente digital y con canales, que Barranquilla Estéreo, en un canal yo puedo escuchar el programa de la mañana, hundo otro clic y escucho el programa de Ralph y Polo, hundo otro clic en Barranquilla Estéreo Barranquilla Digital Estéreo, y escucho a Cristian Zúñiga. Y los podcasts, Y se los ponen de moda los podcasts. podcasts, las transmisiones en Radio TV. La primera emisora en tener Radio TV en Colombia fue Barranquilla Estéreo. Fuimos los primeros en el año 2015. Ya estamos en el 2021 y ya nosotros hacíamos Radio TV. Subimos muchos contenidos de eso y eso está en YouTube. Y apenas lo vamos a empezar a retomar porque yo ensayo mucho tiempo. Yo primero hago muchas pruebas y muchas cosas hasta no estar seguro. Y apenas en este 2021 es que voy a entrar con fuerza con el Radio TV. Algo más antes de irme, Cristian. Sergio, Hoy solamente... escuchamos algo más antes de irme, Cristian. Sí. Uno escucha hoy, por ejemplo, que la voz oficial de Mix, la número 1 de Barranquilla, Sí. en señal abierta, es de Valdemaro Martínez. Valdemaro Martínez. Pero quiero decir que la primera persona que lo trajo a Colombia fue Barranquilla Barranquilla Estéreo. Estéreo. Yo fui el primero en tener la voz de Valdemaro Martínez identificando la emisora, porque yo quería tener una voz diferente. Si tú te das cuenta y escuchas Barranquilla Estéreo es original en todo. O sea, yo no uso voces de otras que identifiquen otras emisoras. Entonces, yo buscando voces diferentes, yo aquí, a mí me ha identificado Sergio Ramírez, que ha sido la voz que siempre ha identificado a esta emisora desde que la creó Ley Martin. Y como yo tengo las cintas originales de esas grabaciones, he conservado esa identificación. Después Mauricio Rieder, que también hizo parte de las identificaciones de Barranquilla Estéreo, Claro. cuando hizo el cambio a Rumba Estéreo, identificó nuestra emisora. Después quería una voz de pronto muy poco conocida en Barranquilla, que Valdemaro no lo conocía mucho en Barranquilla, y lo conseguí ahí en Miami, me grabó unas identificaciones para la emisora, pero ya cuando entró Mix, ya yo bajé las mías porque no me gustaba que se cruzaran mucho. Sin embargo, hoy en día la roto, como para no sacarlas del todo, pero yo fui, o mejor, Barranquilla Estéreo fue la primera emisora en Colombia en tener identificaciones con Valdemaro Martínez. Al cierre, ¿cómo visiona a Barranquilla Estéreo? Yo visiono Barranquilla Estéreo transmitiendo
desde cualquier parte del mundo, con una sede en Miami, con otra sede en Barranquilla y con transmisiones remotas. Hoy desde Chile estamos aquí con la comunidad de Chile, todo en radio TV, radio video, compartiendo contenidos de saludos de gente, utilizando toda esta tecnología que cada día nos llega y estamos inundados de tecnología, y con dos sedes, una en Miami, una en Barranquilla, y Cristian Zúñiga con reporteros desde diferentes lugares, reporteros barranquilleros, compartiendo con comunidades en lugares recónditos del mundo. Así dibujo yo a Barranquilla Estéreo, tirando un disco de Diego Costa allá en Nepal, entre India y la China por allá, o sea, así visiono yo a Barranquilla Estéreo futuro. Y ya me estoy, precisamente, ya empecé a conllevar esto de manera de que mañana más adelante, cuando de pronto ya Dios nos haga el llamado, esta emisora no se detenga, que esto tiene que continuar. O sea, Barranquilla Estéreo no es Cristian Zúñiga, Barranquilla Estéreo es de los barranquilleros. Mientras haya un barranquillero, tiene que existir Barranquilla Estéreo.